En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. De la íntima unión de nuestros sentimientos pende la libertad de la América del Sur, decía José de San Martín a sus compañeros durante el cruce de los Andes. Para revalorizar las efemérides como parte de un proceso histórico, la invitación es mirar el pasado desde las problemáticas del presente. Formular preguntas que nos lleven a buscar nuevas respuestas. A San Martín se lo conoce como el padre de la patria. Sus hazañas despiertan interés en todo el mundo. Pero para recordarlo es necesario ir más allá, situarlo en su época, con las particularidades y conflictos que influyeron en su vida. También podemos abordar otros aspectos para entender su figura, el nacimiento, su familia, los viajes, la planificación del cruce de los Andes y sus últimos años. Y registrar cómo permanecen sus huellas. San Martín es uno de los principales héroes argentinos. Fue glorificado y atacado, pero nada de eso lo llevó a dejar de lado su gran ambición, la libertad del continente. Su plan para cruzar la cordillera es considerado uno de los grandes hechos de la historia americana y una de las mayores hazañas militares de la historia mundial. Hoy nos preguntamos, ¿qué marcas de San Martín encontramos hoy? ¿Qué marcas de San Martín encontramos hoy? Fuimos a hablar con los chicos y las chicas de todo el país para hacerles un par de preguntas. Porque Hola, soy José Constantino Giulioni. soy Candela Benítez de Presidencia de Roque en Saspeña, Chaco. Hola, me llamo Juan Martín Gauna y vivo en Presidencia de Roque Saspeña. ¿De qué formas crees que se rinde homenaje a nuestros próceres en las ciudades? Contando a San Martín, Manuel Belgrano, nombrándolos en las formas de sus plazas y de calles en las ciudades y los barrios. Que se rinde homenaje en la plaza principal y la calle principal, también y en los barrios. En los monumentos y en las estatuas. ¿Cómo se lo recuerda a San Martín en la ciudad donde vivís? Se lo recuerda con las estatuas, los monumentos, las calles. En la plaza central de San Martín. Se lo recuerda mediante por el billete de 5 pesos que no existe más en Argentina, también por el nombre principal de su calle. ¿Por qué pensás que esos lugares llevan su nombre? Para recordarlo o homenajearlo. Para recordarlo y saber quién fue. Para homenajearlos y recordarlos. ¿Recordás los nombres de otras personas importantes de la historia en el lugar donde vivís? ¿Quiénes? A Manuel Belgrano. De Mariano Moreno Belgrano. Sí, Manuel Belgrano.
llegamos al último día de una semana dedicada a la figura del general José de San Martín. Así es, una de las figuras más relevantes dentro del proceso de la independencia de nuestro país, también de Chile y de Perú. Hoy, en lugar de transitar todo el programa por nuestra historia, vamos a explorar la actualidad. Me gusta transitar la historia, pero me intriga. ¿Qué tiene que ver San Martín con nuestra actualidad? ¿Vamos a recordarlo por sus ideas? Más o menos, vamos a recordarlo y de una manera muy especial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería la forma de recordar una figura como la de San Martín en una ciudad y en la actualidad? Supongo que rindiéndole homenaje. Sí, un homenaje es una demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. Y las formas de rendirle homenaje en una ciudad son variadas y tienen que ver con mantener viva su imagen, sus acciones y su pensamiento. Ok, pero entonces, ¿dónde encontramos homenajeado a San Martín en el espacio público? Por ejemplo, inaugurando un monumento o poniéndole su nombre a una calle. Ok, claro, también puede ser nombrar un espacio público, como una plaza o un parque con su nombre, líneas de trenes o estaciones terminales de transporte, es decir, espacios que se recorren prácticamente de manera diaria. Es muy posible que en la ciudad donde vos estás viviendo exista una calle o una avenida, una plaza o una estación con el nombre del general José de San Martín. En la ciudad autónoma de Buenos Aires conozco la calle San Martín, también la avenida San Martín y la avenida del Libertador. Tomá, 3. Sí, la figura de San Martín está más presente de lo que pensamos y es muy reconocido de diferentes formas en todas las provincias de nuestro país. Y te digo más, Magalí, no se circunscribe solo al territorio argentino. Es homenajeado y reconocido en muchas partes del mundo. ¿Muchas partes del mundo? Estoy segura que en Latinoamérica tiene mucho reconocimiento, pero en el resto del mundo me sorprende. Vamos a realizar un recorrido por algunos de los monumentos más relevantes de nuestro país y vamos a conocer en qué otras partes del mundo la imagen de San Martín es homenajeada. El general Don José de San Martín es reconocido por sus grandes hazañas, como el cruce de los Andes y como la figura del libertador que fue. Es representado enalteciendo los valores de libertad, independencia y soberanía, valores que defendió toda su vida. En la ciudad de Buenos Aires se levanta el monumento al general San Martín y a los ejércitos de la independencia, en la plaza que lleva su nombre en el barrio de Retiro. Obra del escultor francés Louis-Joseph Dumas, se inauguró en 1862 y es la primera escultura ecuestre de nuestro país. Este monumento y similares, además de bustos, se inauguraron en homenaje al libertador en todas las provincias de nuestro país. En Córdoba, Santa Fe, en el Cerro de la Gloria en Mendoza, en Salta, una a una, todas las provincias se poblaron de homenajes. Hay monumentos en su honor en Chile, Paraguay. También en Brasil, Perú, en Ecuador y en Colombia. Hay homenajes en Panamá, Guatemala, el Central Park de Nueva York, en California y en Washington, Estados Unidos. También en Montreal, Canadá. En muchas ciudades importantes de Europa se yerguen monumentos en su nombre. Ciudades por las que transitó, como Londres, París, Madrid y por supuesto Boulogne-sur-Mer, la ciudad que lo vio morir en 1850. Pero también se destacan monumentos en otras ciudades como Berlín, Alemania, Viena, Austria, y los homenajes llegan hasta Ereván, Armenia, e incluso hasta Beijing, China. Homenajes que destacan la importancia de su imagen y la representación de los valores que siempre defendió. En la década de 1830, San Martín, acompañado por su hija, se exilió permanentemente en París. Pero debido a las convulsiones revolucionarias en París, la familia se trasladó luego a un pueblo más retirado, Boulogne-sur-Mer. Movilizado por los hechos de la batalla La Vuelta Obligado, en los que Juan Manuel de Rosas logró la resistencia a la invasión extranjera de dos potencias como Francia y Gran Bretaña, San Martín decide legarle su sable. La figura de Juan Manuel de Rosas y el gobierno contaban con muchas críticas y desacuerdos por parte de otros referentes políticos de la época, cercanos a San Martín. Pero de la lectura de esta carta se puede deducir la gran valoración que tiene el general sobre estos actos de independencia y soberanía. Veamos fragmentos de su mensaje escrito a Rosas.
Excelentísimo señor Capitán General don Juan Manuel de Rosas, mi respetable general y amigo. A pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará la justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez. Así es que he tenido una verdadera satisfacción al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa. La carta continúa con un elogio del general hacia la gestión de Rosas y le manifiesta su satisfacción al saber que actúa de manera patriótica. En otro tramo de la carta dice: para evitar el que mi familia volviese a presenciar las trágicas escenas que desde la Revolución de Febrero se han sucedido en París, resolví transportarla a este punto y esperar en él, no el término de una revolución cuyas consecuencias y duración no hay precisión humana capaz de calcular sus resultados, no solo en Francia, sino en el resto de la Europa. En su consecuencia, mi resolución es el de ver si el gobierno, que va a establecerse según la nueva constitución de este país, ofrece algunas garantías de orden para regresar a mi retiro campestre. Luego, San Martín le da a Rosas su opinión de cómo está la situación política y social en Europa. Un panorama valioso y agudo donde destaca los conflictos políticos que se vivían y la pobreza del pueblo. Un millar de agradecimientos, mi apreciable general, por la honrosa memoria que hace usted de este viejo patriota en su mensaje último a la legislatura de la provincia. Mi filosofía no llega al grado de ser indiferente a la aprobación de mi conducta por los hombres de bien. Esta es la última carta que será escrita de mi mano, atacado después de 3 años de cataratas, en el día apenas puedo ver lo que escribo, y luego con indecible trabajo. Me resta la esperanza de recuperar mi vista en el próximo verano en que pienso hacerme hacer la operación a los ojos. Si los resultados no corresponden a mis esperanzas, aún me resta el cuerpo de reserva, la resignación y los cuidados y esmeros de mi familia. Que goce usted la mejor salud, que el acierto presida en todo lo que emprenda, son los votos de su apasionado amigo y compatriota, José de San Martín. En 1811, unos días antes de embarcarse para el Río de la Plata, San Martín adquirió su sable en un anticuario de Londres. El sable Corvo del general de San Martín es de origen árabe. Posee una hoja de acero de Damasco que ya en ese momento tenía 100 años de antigüedad. El acero de Damasco se caracteriza por su calidad, filo, resistencia y ligereza. La empuñadura es de madera de ébano y su vaina está recubierta en cuero y bronce. Esta es el arma que lo acompañó en todas las batallas por la independencia de nuestra tierra, el cruce de los Andes y su camino a la liberación de Chile y Perú. Cuando el general San Martín deja la campaña libertadora, que continúa al mando de Simón Bolívar, regresa del Perú y debe emprender su exilio a Europa en 1824. El sable queda en manos de gente de su confianza en Mendoza. En 1837, estando en Francia, le pide a su hija que viaja al Río de la Plata que le lleve su sable. Y este permanece luego en su casa de Boulogne-sur-Mer, colgado en su cuarto hasta su muerte. En su último testamento, fechado el 23 de enero de 1844, San Martín dispone que el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Rosas lo recibió luego del 17 de agosto de 1850, fecha de fallecimiento del Libertador. El encargado de enviárselo fue el yerno de San Martín, Mariano Balcarce. Juan Manuel de Rosas conservó el arma como una reliquia. La depositó dentro de un cofre al que le hizo colocar una placa de bronce que tenía grabada la famosa cláusula testamentaria. En 1896, el primer director del Museo Histórico Nacional realizó con éxito las gestiones con los herederos de Rosas, quienes se encontraban en Inglaterra, para que el sable fuera donado al pueblo argentino.
El sable corvo estuvo exhibido durante casi 7 décadas en el museo, pero en 1963, en tiempos de la proscripción del peronismo, fue apropiado en 2 oportunidades por integrantes de la resistencia peronista y en ambas ocasiones fue recuperado. Luego, en 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, le fue otorgada la custodia del arma al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Allí permaneció por 48 años. En 2015, con motivo de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, fue restituido al Museo Histórico Nacional. Hoy se exhibe acompañado de los sables de los generales Manuel Belgrano, Lucio Mansilla, José Sapiola, Gregorio de las Heras, del coronel Manuel Dorrego, del almirante Guillermo Brown y del brigadier general Juan Manuel de Rosas. El sable del general ha sido un elemento de tal importancia que se transformó en objeto de disputa en diferentes momentos de nuestra historia, por tratarse de un símbolo representativo de la independencia y la soberanía. En todos los países y naciones del mundo se rinde homenaje a las figuras que son significativas para construir identidad, narrar su historia y dejar huellas simbólicas en sus habitantes. El general San Martín fallece el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Había vivido fuera del país desde 1830. Inicialmente, sus restos permanecieron en aquel país europeo y después de varios intentos, en mayo de 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se consiguió repatriarlos. Ese fue un año muy importante en la construcción del Estado Nacional, de modo que instalar los restos de San Martín en la ciudad de Buenos Aires era todo un símbolo. Fueron depositados en la capilla de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En el frente de la catedral se anuncian sus restos, junto al fuego eterno. En la fachada de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires figura la siguiente frase en latín: Benedic heredi tati tuae. Bendice a tu heredad. Esta placa y el fuego eterno anuncian que en la capilla, en su interior, se encuentran los restos del general Don José de San Martín. Es la capilla de Nuestra Señora de la Paz, ubicada dentro de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El monumento que contiene al Libertador está hecho casi en su totalidad en mármol rosado, mientras que la base es de mármol rojo y la lápida de mármol rojo imperial. El sarcófago es de color negro belga. Los restos de San Martín se encuentran rodeados de 3 esculturas de mujeres que representan a cada uno de los países que éste liberó: Argentina, Chile y Perú. Junto a él se hallan las urnas con los restos de los generales Juan Gregorio Las Heras y Tomás Guido y los del soldado desconocido de la Independencia. Los restos del general tienen custodia permanente del Regimiento de Granaderos. El ejército que creó el general en 1812 es la Guardia Oficial de la Nación. La seguridad presidencial es una de las funciones fundamentales del regimiento. El Escuadrón Ayacucho es el encargado de esa misión en Casa de Gobierno. También deben garantizar la seguridad presidencial los miembros del Escuadrón Chacabuco, cuya área de influencia es el interior de la Quinta Olivos. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015 encabezó el solemne acto del sable corvo de San Martín, que fue colocado en la vitrina donde quedó para su exhibición permanente en el Museo Histórico Nacional. La ceremonia fue acompañada por granaderas mujeres que se destacaron junto a la presidenta. Recientemente, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en conmemoración al bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes en la provincia de Salta. Una infernala, es decir, una integrante del ejército creado por Güemes, y una granadera formaron parte de la comitiva que lo escoltó. Hoy son casi 1000 los granaderos distribuidos en 7 batallones. 25 son mujeres y entre sus tareas principales está la organización ceremonial.
fuimos a conversar con los chicos y chicas sobre monumentos y reliquias históricas. Porque ¿Cómo se lo suele representar a San Martín en las pinturas y monumentos? en su caballo o con su sable. Con el caballo, con la espada y con el uniforme. En su caballo, con la mano derecha, con el dedo índice apuntando en los Andes. ¿De qué material te parece que se habrá fabricado el sable de San Martín? De acero. De acero. De acero. ¿Por qué pensás que hoy algunas personas deciden integrarse al cuerpo de granaderos? Para vigilar y proteger la Casa Rosada. Para defender la Casa Rosada. Para defender su patria. ¿Cómo te imaginas el día de una persona que trabaja en un museo cuidando estas reliquias? Muy tranquilo, silencioso y esperando gente que vaya a conocer y saber más. Sí, bueno, tranquilo y esperando que lo visite. Cuidando y vigilando actividades sospechosas. Existen otras formas de homenajear o de mantener viva la imagen de alguien tan importante como José de San Martín, las expresiones artísticas. La pintura, la música o la literatura colaboran para inmortalizar a personajes de la historia. En este caso vamos a recordar canciones y películas emblemáticas que recuerdan la figura del Libertador y que quedarán para la posteridad. Yo me acuerdo de la Marcha de San Lorenzo. Asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido, hoy se deja de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Hay versiones hechas por cantantes de la actualidad en las plataformas que se pueden escuchar. ¿Y el himno San Martín lo recordás? La verdad es que nos hacían cantar más la Marcha a San Lorenzo que el himno a San Martín. Sí, es cierto. Escuchemos brevemente. También existen algunos temas folclóricos, un chamamé y una milonga que recuerdan momentos de la vida del general. Pero veamos de qué manera representa el cine su figura. El Santo de la Espada de 1970, basada en el libro de Ricardo Rojas, editado en 1933. Se trata de una película argentina histórica, épica, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por Alfredo Alcón, Evangelina Salazar, Lautaro Murúa y Héctor Alterio. Es la primera superproducción sobre San Martín que retrata los años en que San Martín vivió en territorio sudamericano, desde 1812 a 1824. El guión es de Beatriz Guido y Luis Pico Estrada. El general y la fiebre, de 1993. Relata un momento en la vida del general, su estancia en la pequeña localidad de Saldán, en Córdoba, en 1814, recuperándose de una enfermedad, atravesando un intervalo entre la jefatura del Ejército del Norte, a la que acaba de renunciar, y la gobernación de Cuyo, que está por asumir. Está dirigida por Jorge Cosia y protagonizada por Rubén Estela, Licia Tiziani, Raúl Brambila y Jorge Arán. La película propone un relato intimista y un acercamiento a la figura del gran héroe patrio. Revolución, el cruce de los Andes, de 2010, dirigida por Leandro Ipiña y protagonizada por Rodrigo de la Serna. Es una película con características épicas e históricas que relata la epopeya realizada por San Martín cuando cruzó la cordillera de los Andes con su ejército en enero de 1817 y el combate que siguió después contra el ejército realista.
redescubre la figura de uno de los hombres más importantes de la historia argentina y reconstruye la gesta épica más trascendente de la independencia de los países de Latinoamérica. El Encuentro de Guayaquil de 2016 es una película que relata la reunión cumbre entre José de San Martín y Simón Bolívar. Se trata de una reconstrucción revisionista de lo que pudo haber sucedido en aquel histórico encuentro. Dirigida por Nicolás Capelli y protagonizada por Pablo Echarri y Anderson Ballesteros. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Damos cierre a una semana de conocimiento y homenaje a la figura de nuestro libertador, el general Don José de San Martín. Descubrimos las formas en que se rinde homenaje a San Martín en el espacio público y conocimos los monumentos al general en nuestro país y en el mundo. Vimos cuál fue el recorrido del sable del Libertador junto a él y luego de su fallecimiento, y también descubrimos dónde descansan los restos del general en la capilla acompañado del fuego eterno. Y finalmente conocimos esa música y ese cine sobre San Martín que guardaron su imagen para la posteridad. Me gustaron mucho las películas mencionadas, ¿las viste? Me faltan algunas, las voy a ver, lo prometo, me dieron muchas ganas, la verdad. Luca, no olvidemos presentar el tema fascinante la próxima semana. Por supuesto, Magalí, la semana que viene vamos a hablar de ¿qué experiencias convocan las simetrías y lo asimétrico?